En una noche despejada, la Vía Láctea parece una simple franja lechosa cruzando el cielo. A simple vista, podría engañarnos. Podríamos pensar que es solo una nube de estrellas, un fondo bonito sobre nuestras cabezas. Pero en realidad, cuando miramos esa franja, estamos viendo desde dentro una de las grandes estructuras del universo. Un disco gigantesco de gas, polvo y cientos de miles de millones de estrellas del que formamos parte. Vivimos dentro de ese disco. Eso tiene una consecuencia importante. Nunca veremos nuestra galaxia desde afuera. No habrá una nave alejándose lo suficiente para sacar una foto completa, como hacemos con una nebulosa lejana. Todas las imágenes de la Vía Láctea que conocemos son reconstrucciones. Son mapas, modelos, dibujos hechos a partir de datos recogidos desde este punto muy concreto, el Sistema Solar. Para entender dónde estamos, primero necesitamos una regla de medida. En astronomía, esa regla es el año luz, la distancia que recorre la luz en un año, casi 10 billones de kilómetros. Cuando decimos que el disco de la Vía Láctea mide del orden de 100.000 años luz de diámetro, hablamos de una escala que cuesta imaginar. Y aún así, dentro del universo observable, nuestra galaxia ocupa un espacio muy modesto. Es una espiral más entre miles de millones. ¿De qué está hecha esta estructura? La imagen más simple es la de un disco, una especie de pancake cósmico, relativamente fino si lo comparamos con su ancho. En el centro hay una región abultada, el bulbo. Ahí se concentran muchas estrellas viejas y un agujero negro supermasivo. Más hacia afuera se extienden los brazos espirales. Son zonas donde el gas está comprimido y la formación de estrellas es intensa. El disco, tomado en conjunto, ocupa unos 100 a 200.000 años luz de extremo a extremo, según el componente que midamos. El Sol no está en el centro. Ocupa una posición intermedia, unos 25 a 28.000 años luz del núcleo, en un brazo secundario del disco. Tarda unos 230 millones de años en dar una vuelta completa alrededor del centro galáctico. Desde aquí, las estrellas del disco se amontonan en nuestra línea de visión y forman esa banda luminosa en el cielo nocturno. Si solo observáramos en luz visible, nuestra visión sería muy limitada. El polvo interestelar absorbe la luz y oculta buena parte del disco. Por eso, durante mucho tiempo, los astrónomos pensaron que el Sol estaba cerca del centro y que la galaxia era mucho más pequeña. Los mapas eran engañosos. Hacían cartografía sin saber que había niebla. Solo cuando se empezó a observar en radio e infrarrojo, cuando se analizaron cúmulos globulares y estrellas variables, la verdadera estructura comenzó a aparecer. Hoy sabemos que el disco no es una sola pieza uniforme. Hay un disco fino, donde viven la mayoría de las estrellas jóvenes, lleno de gas y polvo. Y un disco grueso, con estrellas más viejas y menos gas, que se extiende más arriba y más abajo del plano. Esos dos componentes cuentan una historia. Indican que la galaxia no se formó de golpe, sino por etapas, con fusiones, colisiones y oleadas de formación estelar que dejaron capas superpuestas. Dentro del disco, el material no está quieto. El gas orbita. Las estrellas se mueven a distintas velocidades según su distancia al centro. Algunas suben y bajan ligeramente atravesando el plano. Esos pequeños bamboleos, medidos con precisión por misiones como Gaia y por técnicas como la astrosismología, permiten reconstruir edades, composiciones y trayectorias. Pero incluso este mapa tiene un problema.
El disco no es todo lo que hay. Más allá de las zonas donde la densidad de estrellas es alta, todavía encontramos objetos ligados gravitatoriamente a la Vía Láctea. Cúmulos globulares, estrellas solitarias muy viejas, corrientes estelares, hilos alargados que cruzan el cielo y que son los restos de pequeñas galaxias desgarradas por nuestra propia galaxia. Todo eso forma parte del halo estelar. Y el halo se extiende mucho más allá del borde luminoso del disco. Cuando uno se aleja radialmente del centro, la luz de las estrellas disminuye. Los brazos espirales se vuelven difusos. El gas frío escasea. La tasa de formación estelar cae. Podría parecer razonable decir, hasta aquí llega la galaxia. Pero las estrellas más lejanas que podemos identificar como parte de la Vía Láctea se encuentran a distancias de 100.000 años luz o más del centro. Y el halo, que también contiene materia oscura, podría llegar a varios cientos de miles de años luz. En ese sentido, el tamaño de la galaxia depende de qué componente incluyamos y de cuán tenue consideramos que es demasiado tenue como para seguir llamándolo nuestro. Además, el disco no es una figura perfecta. No es un plato rígido. Está deformado. Está algo torcido. Observaciones recientes muestran que el borde exterior está combado, con una especie de ondulación. Esa forma puede deberse a interacciones gravitatorias con galaxias satélite, en especial con la Gran Nube de Magallanes y la galaxia enana de Sagitario. Su paso cerca del disco habría dejado una cicatriz dinámica, una oscilación que todavía hoy podemos medir en la distribución de estrellas. Aquí aparece un primer indicio de por qué hablar de un borde nítido es tan complicado. La galaxia no es una isla aislada. Más allá del disco, más allá del halo inmediato, orbitan pequeñas galaxias compañeras. Algunas son irregulares, otras esferoidales. Unas se acercan, otras se están alejando. Las más masivas han robado y han sido robadas. Esas estrellas capturadas se mezclan con las nuestras en el halo. Cuesta trazar una línea clara que diga, hasta aquí lo nuestro, desde aquí lo de fuera. A escala humana nos gustan los límites. Un país tiene fronteras. Una ciudad tiene un perímetro. Una casa tiene paredes. Pero a escala galáctica, casi todo es gradual. La densidad baja de forma continua. El campo gravitatorio se debilita, pero no se corta de golpe. La luz se difumina. Más allá de cierto punto, ya no vemos nada con los instrumentos actuales. Sin embargo, eso no significa que la galaxia termine allí. Significa que nuestra capacidad de detectarla acaba allí. Mientras tanto, seguimos habitando una zona relativamente tranquila. El sistema solar se mueve dentro del disco, lejos del bulbo más caótico y lejos también del borde más delgado. Aquí la densidad de estrellas y de nubes moleculares es moderada. No es casual que un entorno así favorezca la estabilidad a largo plazo necesaria para que un planeta como la Tierra mantenga océanos líquidos y una biosfera compleja durante miles de millones de años. Somos habitantes de un suburbio galáctico, el dominio de las estrellas y el polvo. Desde nuestro punto de vista, la Vía Láctea es una franja. Pero si pudiéramos verla de frente, descubriríamos un disco complejo. Un sistema organizado y caótico al mismo tiempo. En este capítulo vamos a movernos dentro de ese disco. Vamos a seguirlo desde el centro hasta sus zonas más externas. Solo así podremos entender qué se está desvaneciendo cuando, más tarde, salgamos hacia el halo.
En el centro se levanta el bulbo. Es una región abultada, llena de estrellas viejas y rojizas. Allí la densidad estelar es enorme. El cielo nocturno, visto desde un planeta en esa zona, sería casi blanco. En el corazón del bulbo hay un agujero negro supermasivo, con varios millones de veces la masa del Sol. Su gravedad gobierna el movimiento de las estrellas interiores, pero el disco completo se mantiene gracias a toda la masa de la galaxia, no solo a Hewissawa, a ese objeto central. El bulbo no es una esfera perfecta. Lo atraviesa una barra, una estructura alargada de estrellas que cruza el centro como un bastón luminoso. Muchas galaxias espirales tienen barras. La nuestra también. Esa barra actúa como una autopista gravitatoria. Canaliza gas hacia el centro, alimenta la región interna y puede desencadenar episodios de formación estelar y actividad alrededor del agujero negro. También ayuda a organizar los brazos espirales, que nacen en sus extremos y se enrollan hacia afuera. Más allá del bulbo y de la barra, se extiende el disco propiamente dicho. Si lo midiéramos, veríamos que su diámetro ronda los 100.000 años luz en estrellas, y que el gas más tenue lo lleva todavía un poco más lejos. Su espesor, en cambio, es mucho menor. Unos 1.000 años luz para la parte más densa, algo más para los componentes más difusos. Es un plato inmenso y fino de estrellas, gas y polvo, atravesado por brazos espirales donde el material se concentra. Los brazos espirales no son cintas rígidas hechas de estrellas concretas. Son patrones, regiones donde la gravedad crea una especie de ola de compresión que viaja por el disco. Cuando una nube de gas entra en la ola, se comprime, se enfría y empieza a formar estrellas. Las más masivas nacen, brillan con intensidad y explotan en solo unos millones de años. Mueren allí mismo, antes de alejarse del brazo. Por eso los brazos aparecen marcados por estrellas azules jóvenes y por nebulosas de gas ionizado. El gas del disco es, sobre todo, hidrógeno. Una parte está en forma atómica, distribuida en una capa amplia que podemos mapear con radiotelescopios, gracias a la línea de 21 centímetros. Esa emisión de radio nos permite ver a través del polvo y seguir el disco mucho más allá de lo que permite la luz visible. Con grandes cartografiados, los astrónomos han construido mapas casi completos del hidrógeno del disco, con millones de puntos de datos. En las regiones más densas y frías, ese hidrógeno se vuelve molecular. Las nubes moleculares gigantes son las incubadoras de estrellas. Pueden contener cientos de miles de masas solares de gas y extenderse decenas o cientos de años luz. Su temperatura es baja, apenas unos grados por encima del cero absoluto. Allí dentro, la gravedad va venciendo la presión del gas y fragmenta la nube en núcleos que terminarán encendiendo nuevas estrellas y sistemas planetarios. Pero el disco no es homogéneo. Hay un disco fino y un disco grueso. El disco fino contiene la mayor parte del gas, el polvo y las estrellas jóvenes. Es donde se concentran los brazos espirales y la formación estelar activa. El disco grueso se extiende más arriba y más abajo del plano. Sus estrellas son más viejas y tienen menos elementos pesados. Probablemente se formó en las primeras etapas de vida de la galaxia, en épocas de colisiones y fusiones con otras protogalaxias. Esa diferencia de composición y edad crea un gradiente vertical de historia. Basta subir unos pocos miles de años luz para encontrarse con una población estelar distinta. También hay un gradiente radial. Cerca del centro, el gas es más rico en metales, todos los elementos más pesados que el helio.
Allí han vivido y muerto muchas generaciones de estrellas. Han enriquecido el medio con explosiones de supernova y vientos estelares. Hacia las afueras, el gas es más pobre en esos elementos. Las estrellas nacidas allí son más primitivas en términos químicos. Este cambio suave de composición con la distancia es una pista de cómo creció el disco a lo largo del tiempo. ¿Cómo sabemos todo esto si no podemos ver el disco completo desde afuera? La respuesta está en la combinación de muchas técnicas. En radio, el hidrógeno atómico dibuja la estructura global del gas. En milimétrico, moléculas como el monóxido de carbono revelan las nubes frías donde nacen estrellas. En infrarrojo, misiones como WOW-EYES han cartografiado el brillo de millones de estrellas y la distribución del polvo. En óptico, satélites como Gaia han medido posiciones, distancias y movimientos de más de 1.000 millones de estrellas, construyendo un mapa en 3 de la porción de disco que nos rodea. El movimiento es fundamental. Las estrellas del disco siguen órbitas casi circulares alrededor del centro. Sus velocidades nos hablan de la masa encerrada dentro de cada radio. Cuando los astrónomos miden esas velocidades a diferentes distancias, encuentran algo sorprendente. No disminuyen como se esperaría si toda la masa estuviera concentrada en el centro. Se mantienen casi constantes en las regiones externas. Esa rotación plana del disco es una de las grandes pistas de la existencia de materia oscura en la galaxia. Visto de canto, el disco presenta estructuras adicionales. Fábricas de estrellas donde el gas se condensa en grandes complejos. Restos de burbujas cavadas por supernovas. Chimeneas de gas caliente que se elevan por encima del plano. Y, en los bordes, un disco que no es completamente plano, sino ligeramente deformado, como un vinilo doblado. Esa torsión probablemente se deba a la atracción de galaxias satélite y del halo de materia oscura. La propia estructura del disco, por tanto, ya nos está hablando de lo que hay fuera de él. A medida que avanzamos hacia el exterior, la densidad de gas frío baja. Las nubes moleculares se vuelven raras. La formación estelar se debilita. Aparecen grandes espacios casi vacíos entre las pocas nubes dispersas. Hay estrellas, pero están más separadas. El brillo superficial de la galaxia, si la miráramos desde lejos, caería rápidamente. Para muchos fines prácticos, aquí podríamos decir que el disco se acaba. Más allá, la galaxia dejaría de parecer una espiral luminosa y pasaría a ser una estructura difusa. Sin embargo, eso sería engañoso. Porque incluso cuando el disco visible se ha desvanecido, seguimos encontrando estrellas ligadas gravitatoriamente a la Vía Láctea. Encontramos cúmulos globulares que orbitan mucho más lejos. Encontramos corrientes de estrellas que cruzan por encima y por debajo del plano, restos de pequeñas galaxias devoradas en el pasado. Y sobre todo, inferimos la presencia de una enorme cantidad de materia oscura que no emite luz, pero que sigue ejerciendo gravedad. El halo fantasma. Cuando dejamos atrás el disco y nos alejamos del plano, el paisaje cambia. Las nubes moleculares desaparecen. Los brazos espirales dejan de ser una estructura clara. El bulbo se encoge detrás de nosotros. La galaxia empieza a verse menos como un disco y más como una esfera difusa. Estamos entrando en el halo. Lo primero que encontramos son las estrellas más viejas. Son pequeñas, tenues, pobres en elementos pesados. Muchas pertenecen a corrientes estelares, hilos alargados de luz que cruzan el cielo y que son restos de galaxias enanas desgarradas por la gravedad de la Vía Láctea. Esas corrientes son una especie de fósil dinámico. Guardan memoria de antiguos encuentros y fusiones. Flotando en ese espacio aparecen los cúmulos globulares. Son esferas compactas de decenas de miles o millones de estrellas.
Se distribuyen en torno al centro galáctico en una forma casi esférica. La Vía Láctea tiene más de 150 cúmulos globulares conocidos, y probablemente bastantes más ocultos tras el polvo o en las regiones externas. Los cúmulos globulares son muy viejos. Muchos superan los 11 o 12.000 millones de años. Algunos se formaron junto con la propia galaxia. Otros llegaron arrastrados por galaxias enanas que fueron capturadas más tarde. Estudiando sus edades y composiciones, los astrónomos han podido reconstruir parte del árbol genealógico de la Vía Láctea. Hay cúmulos que delatan grandes fusiones en el pasado. Otros apuntan a una formación más tranquila en el entorno original. Si seguimos subiendo, encontramos que muchos de estos cúmulos orbitan muy por encima y por debajo del plano del disco. 10, 15, 20 kiloparsecs de altura. Son parte del halo interior y exterior. Sus órbitas alargadas, inclinadas, a veces retrógradas, son otra pista de que la galaxia no creció sola. Se fue construyendo a golpes. Cada satélite que cayó aportó estrellas, gas, cúmulos y materia oscura. El halo estelar, sin embargo, es solo la parte visible del problema. Entre estas estrellas viejas se extiende un medio gaseoso enorme y casi invisible. Una corona caliente de gas a temperaturas de millones de grados. Este gas se emite sobre todo en rayos X débiles y en líneas muy específicas de elementos ionizados, como el oxígeno. Detectarlo ha requerido telescopios espaciales sensibles en alta energía y espectroscopía cuidadosa. Las observaciones indican que esta corona se extiende cientos de miles de años luz más allá del disco. Es decir, el gas caliente del halo puede ocupar un volumen varias veces mayor que la parte visible de la galaxia. Su masa total podría ser comparable a la masa de todas las estrellas juntas. Esta corona, además, puede resolver parte del llamado problema de los bariones perdidos. La aparente falta de materia normal que predecían los modelos si solo contábamos estrellas y gas frío. El halo gaseoso no es un simple depósito pasivo. Se alimenta de material que el propio disco expulsa mediante supernovas, vientos estelares y actividad en el centro. Y a la vez devuelve gas al disco, en forma de lluvia lenta que cae de nuevo y mantiene la formación de estrellas durante miles de millones de años. La galaxia respira a través de este intercambio. Eyecta, calienta, enfría y vuelve a acrecionar. El halo es el pulmón térmico de la Vía Láctea. Por debajo de todo eso, y extendiéndose todavía más lejos, se encuentra el componente dominante, la materia oscura. No emite luz, no absorbe ni refleja, solo se delata por su gravedad. Cuando medimos cómo rota el disco, cuando seguimos las órbitas de las estrellas del halo y de los cúmulos globulares, vemos que falta masa, mucha masa. Para que las velocidades observadas tengan sentido, la galaxia debe estar envuelta en un halo de materia invisible. Las estimaciones varían, pero suelen situar la masa total del halo de materia oscura de la Vía Láctea en torno a 1 billón de masas solares, con un radio virial de entre 100 y 200 kiloparsecs. Eso equivale a unos 300.000 a 650.000 años luz. Es decir, el volumen dominado gravitatoriamente por nuestra galaxia es varias veces mayor que el diámetro luminoso del disco. Desde este punto de vista, el borde real de la Vía Láctea está muchísimo más lejos de lo que sugiere la franja de estrellas que vemos en el cielo. Este halo de materia oscura no es uniforme. Simulaciones numéricas muestran que contiene subhalos, pequeños grumos que pueden albergar galaxias enanas o cúmulos. Algunos son destruidos por las mareas. Otros sobreviven como satélites. El halo, entonces, no es una esfera lisa y perfecta, sino una estructura llena de relieves, vacíos y residuos de fusiones pasadas. La Vía Láctea
lleva las cicatrices de su crecimiento en la distribución de su materia oscura. Cuando un satélite masivo se acerca, su propio halo de materia oscura se superpone con el nuestro. El resultado es una danza de deformaciones. Se forman colas de marea, se crean corrientes. Parte de la materia del satélite se desprende y se suma al halo principal. Parte queda atrapada en órbitas excéntricas. Esta interacción no solo altera la estructura de la materia oscura, también afecta al disco. Puede doblarlo, torcerlo y generar ondas que atraviesan el plano. Los cúmulos globulares también participan en este intercambio. Algunos parecen haberse formado junto al disco o al bulbo. Otros, según sus órbitas y composiciones químicas, provienen de galaxias enanas que fueron engullidas. Estudios recientes sugieren que una fracción importante de los cúmulos del halo tuvieron un origen externo. Son souvenirs de sistemas que ya no existen, pero que dejaron su firma en el conjunto de la galaxia. Lo más llamativo del halo es que no hay un punto donde termine de golpe. La densidad de estrellas se va haciendo cada vez menor. El gas caliente se vuelve más tenue. La fracción de materia oscura que sigue ligada a la galaxia se diluye, hasta que, en algún lugar, la influencia de otros sistemas vecinos se vuelve comparable. De manera práctica, definimos un radio virial, una frontera estadística. Dentro de ella, la Vía Láctea domina. Fuera manda el entorno del grupo local. Entre el disco y ese límite muy lejano, el halo es un espacio de transición. Allí se produce el intercambio de materia con el medio intergaláctico. Allí flotan las huellas de las galaxias que hemos devorado. Allí se extienden ríos de gas arrancados a nuestros satélites. Una de las estructuras más prominentes del halo es precisamente un flujo gigantesco de material que no nació en el disco, sino en dos compañeras muy cercanas. Las nubes de Magallanes, nube de Magallanes y galaxias satélite. Si pudiéramos apagar todas las luces de las ciudades del hemisferio sur y mirar con paciencia, veríamos dos manchas lechosas colgando del cielo. No son nubes de la atmósfera, son dos pequeñas galaxias. Son compañeras de la nuestra. Durante siglos se las vio como curiosidades. Hoy sabemos que están deformando el borde de la Vía Láctea y que la Vía Láctea también las está rompiendo. La mayor se llama Gran Nube de Magallanes. Es una galaxia irregular, a unos 160.000 años luz de distancia. Contiene unos cientos de millones de estrellas. Es apenas una centésima parte de la masa de la Vía Láctea. Su hermana menor, la pequeña Nube de Magallanes, está algo más lejos, alrededor de los 200.000 años luz. Vistas desde la Tierra son islas de luz, con regiones de formación estelar intensísima y nubes de gas turbulento. Entre ambas hay un puente, un filamento de gas que conecta las dos galaxias enanas. Ese puente es una prueba directa de su interacción mutua. La gravedad de una tira gas de la otra. Lo estira, lo desplaza. Y la Vía Láctea, que domina el conjunto, tira de las dos a la vez. El resultado es un sistema triple. No es una galaxia grande con satélites pasivos. Es un baile a tres cuerpos donde nadie sale indemne. Detrás de las nubes se extiende una estructura todavía más dramática, la corriente de Magallanes. Un arco gigantesco de gas de hidrógeno que rodea parte del cielo. Lo vemos sobre todo en radio, como un rastro rosa o amarillo en los mapas. Se cree que está formado por material arrancado a las nubes durante sus órbitas alrededor de la Vía Láctea. Son cientos de millones de masas solares de gas, extendidas a lo largo de más de 100 grados en el cielo.
Ese gas no se quedará flotando para siempre. Parte caerá lentamente hacia él, el halo galáctico y el disco. Acabará mezclándose con el medio interestelar y se convertirá en combustible para nuevas generaciones de estrellas. La corriente de Magallanes es una tubería cósmica. Conecta las reservas de gas de las galaxias enanas con el motor de formación estelar de la Vía Láctea. Sin ese aporte, la galaxia se quedaría antes sin material fresco. Las nubes no son las únicas acompañantes. Nuestra galaxia está rodeada de una colección sorprendentemente rica de galaxias enanas. Muchas son esferoidales, pobres en gas, con muy poca formación estelar actual. Otras son irregulares, con gas y algunas estrellas jóvenes. Algunas, como la galaxia enana de Sagitario, se encuentran tan cerca que ya están siendo literalmente desmenuzadas. La galaxia enana de Sagitario orbita la Vía Láctea en una trayectoria muy inclinada respecto al disco. Cada vez que pasa cerca, las mareas gravitatorias arrancan estrellas y materia oscura. Esas estrellas forman uno o varios anillos que envuelven la galaxia principal. Mapas recientes muestran trazas de esas corrientes rodeando el disco como la huella de una onda lanzada al agua. Desde nuestro punto de vista, esas corrientes son claves. Son relojes. Midiendo sus formas, sus velocidades y sus composiciones químicas, los astrónomos reconstruyen cuántas veces Sagitario ha pasado por el disco, cuánto se ha estirado y cuánta masa ha perdido. Cada órbita es una bofetada para el borde de la Vía Láctea. Genera ondas en el disco. Puede disparar episodios de formación estelar. Incluso se ha propuesto que uno de esos encuentros pudo influir en el entorno donde más tarde se formó el Sol. Otras galaxias enanas son menos dramáticas, pero también dejan marcas. Algunas, como Draco o Sculptor, son pequeñas nubes de estrellas viejas que orbitan en el halo exterior. Son laboratorios de evolución galáctica en miniatura. Contienen muy pocos elementos pesados. Eso indica que formaron sus estrellas muy pronto en la historia del universo y que luego perdieron el gas, en parte por explosiones de supernova, en parte por la presión del entorno y por la propia Vía Láctea. Muchas de estas enanas son tan tenues que durante décadas pasaron desapercibidas. Solo con levantamientos profundos del cielo, como los de Sloan o DS, empezaron ya a aparecer como acumulaciones ligeras de estrellas. Cada nueva detección añade un punto más a la nube de satélites que rodean a la Vía Láctea. Y cada punto, cuando se estudia en detalle, revela su propia historia de fusiones, pérdidas de gas y encuentros cercanos. El conjunto es un sistema jerárquico. La Vía Láctea domina. En torno a ella orbitan satélites. Algunos están enlazados entre sí, como las dos nubes. Todos se mueven dentro de la halo de materia oscura de la galaxia principal. Algunos están cayendo por primera vez. Otros ya han dado varias vueltas. Al mismo tiempo, el halo no es un fondo estático. Responde. Se deforma. Se relaja. Esa red de interacciones hace que el borde de la galaxia sea mucho más complejo de lo que parecería al mirar un simple dibujo de un disco. En los mapas de gas, esa complejidad se ve muy clara. La corriente de Magallanes no es un trazo limpio, es una cinta fragmentada. Tiene bifurcaciones, nudos, regiones donde el gas está más ionizado y otras donde permanece frío. En algunos puntos, el gas se mezcla con el halo caliente de la Vía Láctea y empieza a evaporarse. En otros, parece sobrevivir más tiempo, protegido en nubes densas. Es la frontera entre el gas de las enanas y el gas de la galaxia grande. Una frontera que no se puede dibujar con una línea única. Algo parecido ocurre con las estrellas.
En el cielo, algunas corrientes se cruzan con el disco, otras lo rodean. Cuando medimos sus composiciones químicas, descubrimos que no todas se parecen a la población estándar del halo. Algunas tienen firmas que coinciden con las de cúmulos globulares específicos. Otras se parecen a estrellas de enanas conocidas. Esas huellas permiten reconstruir cuánto material ha llegado desde fuera y cuánto se formó en la propia Vía Láctea. Todo esto tiene una consecuencia importante para la idea de borde. Si miramos solo el disco, podríamos decir que la galaxia termina donde se acaba la mayoría de las estrellas jóvenes y del gas frío. Pero al añadir a la ecuación las galaxias satélite, el halo y las corrientes de gas, la frontera se vuelve difusa. Hay regiones donde el gas de las nubes ya está casi completamente mezclado con el halo de la Vía Láctea. En otras, las propias nubes todavía mantienen su identidad. En cierto sentido, el borde es un proceso, no un lugar. También tiene consecuencias para el futuro. Las nubes no estarán siempre donde están. Modelos dinámicos sugieren que podrían estar en su primera aproximación fuerte a la Vía Láctea. Si es así, su órbita decaerá con el tiempo. Perderán más energía y más materia. Terminarán siendo absorbidas por completo. En ese proceso transferirán momento angular, perturbarán de nuevo el disco y cambiarán la distribución de materia oscura en el halo. Visto desde muy lejos, todo esto se traducirá en un borde deformado. En lugar de un halo simétrico y silencioso, la galaxia mostrará protuberancias, colas, corrientes. Cada una de ellas corresponderá a una enana digerida, a una nube en caída o a un satélite más antiguo. Nuestra galaxia, tranquilamente, se construye devorando vecinas, y al hacerlo, difumina continuamente su propia frontera, nuestro archipiélago de galaxias. Cuando tomamos suficiente distancia de la Vía Láctea y sus satélites, aparece otra figura. Nuestra galaxia deja de ser el centro del mapa. Pasa a ser solo una de las islas de un archipiélago mucho mayor, el Grupo Local. Un puñado de galaxias que viajan juntas por el espacio, unidas por una historia común de gravedad y tiempo. El Grupo Local tiene una forma alargada, casi como una pesa. En un extremo está la Vía Láctea con sus satélites. En el otro está Andrómeda, acompañada por su propia corte de galaxias enanas. Entre ambos polos flotan sistemas más pequeños, algunos ligados a uno de los dos grandes, otros en posiciones intermedias, casi neutrales. En total, los catálogos modernos hablan de más de un centenar de miembros dentro de un radio de aproximadamente 1 megaparsec, es decir, unos 3 millones de años luz. La protagonista del otro extremo es Andrómeda. Es una galaxia espiral algo más grande que la Vía Láctea. También tiene una barra central, brazos espirales y un halo poblado de cúmulos globulares y corrientes estelares. Forma, junto con nuestra galaxia, el eje del Grupo Local. La distancia entre ambas ronda los 2,5 millones de años luz. No están quietas, se están acercando. En unos miles de millones de años se fusionarán. Cerca de Andrómeda orbitan varias galaxias satélite. Algunas son elípticas pequeñas, como M32 y M110. Otras son enanas esferoidales de muy bajo brillo superficial, apenas visibles incluso con telescopios modernos. Esas compañeras están sufriendo procesos parecidos a los que la Vía Láctea impone a sus propias enanas. Mareas que las deforman, pérdidas de gas, corrientes de estrellas que se desprenden y se integran en el halo de la galaxia grande. El Grupo Local, visto desde lejos, muestra 2 nubes de satélites alrededor de sus 2 miembros principales. Un poco más allá
está la tercera gran galaxia del grupo local. Es el Triángulo, también conocida como M33. Es una espiral más pequeña, sin barra clara, situada no muy lejos de Andrómeda. Hay indicios de que ambas podrían haber tenido un encuentro cercano en el pasado. Ese paso habría dejado cicatrices en la distribución de gas y en la historia de formación estelar de Andrómeda. M33 podría ser un satélite de lujo o una compañera en órbita amplia alrededor del sistema Vía Láctea Andrómeda. El resto del grupo local está poblado por galaxias mucho más modestas. Muchas son enanas esferoidales, pobres en gas y con estrellas muy viejas. Otras son irregulares, pequeñas nubes de gas y estrellas jóvenes, con formas distorsionadas. Algunas orbitan cerca de las grandes. Otras parecen flotar más aisladas, en regiones donde la influencia de la Vía Láctea y de Andrómeda casi se equilibra. Entre las enanas más interesantes están las que viven en esa especie de tierra de nadie. Galaxias como Dubwell M, IC 1613, Leo A, Phoenix o Tucana se encuentran a distancias cercanas al radio virial del grupo local. No están claramente dentro de la esfera de influencia inmediata de ninguna de las grandes. Son laboratorios únicos. En ellas podemos estudiar cómo evoluciona una galaxia pequeña sin la presión constante de una vecina gigante devorando su gas o deformando su disco. DLM, por ejemplo, es una enana irregular situada a casi 1 millón de años luz de la Vía Láctea. Los estudios de su historia de formación estelar muestran que no tuvo una sola explosión temprana y luego un largo silencio. Fue construyendo sus estrellas de manera más distribuida en el tiempo. Eso sugiere que su entorno relativamente aislado le permitió guardar gas y usarlo de forma más gradual, sin ser despojada por mareas o por la presión de gas caliente externo. Leo A es otro caso peculiar. Es extremadamente pobre en elementos pesados. La mayor parte de sus estrellas se formaron relativamente tarde en la historia del universo. Su posición, en una región alejada de los subgrupos dominados por la Vía Láctea o Andrómeda, la convierte en un ejemplo de galaxia tardía. Es casi como si hubiera despertado cuando otras ya llevaban miles de millones de años formando estrellas. Ese retraso habla de las diferencias en las condiciones iniciales del gas del grupo local y de cómo los pequeños cambios de densidad pueden alterar cronogramas completos de evolución galáctica. Otras enanas, como NGC 6822, Aquarius o Pegasus irregular, muestran patrones aún más variados. Algunas tienen zonas de formación estelar reciente superpuestas a poblaciones muy viejas. Otras parecen haber sido apagadas en algún momento, quizá por la pérdida súbita de gas tras una serie de explosiones de supernova. En conjunto, estos sistemas en miniatura funcionan como cápsulas del tiempo. Cada una conserva pistas sobre diferentes fases de la historia del grupo local. En la escala global, el grupo local ocupa un volumen de unos 10 millones de años luz de diámetro. Dentro de ese volumen, la gravedad de la Vía Láctea y Andrómeda domina el movimiento de la mayoría de las galaxias. Más allá de cierto radio, el llamado radio de velocidad cero, la expansión del universo vuelve a imponerse. En esa frontera, las galaxias dejan de caer hacia el centro del grupo local y comienzan a seguir, en promedio, el flujo general de la expansión cósmica. Ese radio se estima en alrededor de 1 megaparsec. Más allá, las cosas ya no son nuestro grupo, son parte del campo circundante o de otros grupos vecinos. Esto introduce una nueva noción de borde. Ya no hablamos solo de dónde termina la Vía Láctea. Hablamos de hasta dónde llega la región del espacio en la que la gravedad conjunta de nuestra galaxia y de Andrómeda mantiene atrapadas a otras. Dentro del grupo local, las galaxias pueden girar,
caer, fusionarse y orbitar durante miles de millones de años sin escapar. Fuera de ese volumen, el universo en expansión las arrastra poco a poco lejos de nosotros. Sin embargo, esta frontera tampoco es una pared rígida. Es una superficie definida por estadística y dinámica, no por un borde visible. Algunas galaxias están justo en su límite. Sistemas como la agrupación de NGC 3109 y Sextans A y B, por ejemplo, se encuentran tan en los márgenes que cuesta decidir si pertenecen realmente al grupo local o si forman un pequeño grupo independiente ligado, quizá, a estructuras aún mayores. El mapa deja de ser un dibujo de puntos y pasa a ser un campo de fuerzas. Cuando miramos el grupo local como un todo, algo queda claro. No somos una excepción. No somos una galaxia aislada en medio del vacío. Somos parte de una familia de más de 100 miembros, dominada por 2 espirales grandes, acompañadas por una tercera más pequeña y rodeadas de docenas de compañeras diminutas. Es ese entorno el que ha condicionado cuántas veces hemos sufrido fusiones importantes. ¿Cuánto gas ha llegado desde fuera? ¿Cuándo se encenderá la gran colisión con Andrómeda? Ahora bien, el grupo local tampoco flota solo. Formamos parte de una estructura más grande todavía, un entramado de grupos y cúmulos de galaxias que se extiende por decenas y cientos de millones de años luz. Si el grupo local es un archipiélago, los cúmulos y supercúmulos son continentes separados por océanos de vacío. Para entender de verdad dónde acaba el dominio de nuestra galaxia y dónde empieza el de otras, tenemos que subir un nivel más en la escala, dejar de ver solo un grupo y empezar a ver la red de la que forma parte. Galaxias extremas, los monstruos de radio. Cuando ampliamos aún más el mapa, el grupo local se vuelve algo pequeño. Deja de ocupar todo el cuadro. Pasa a ser un punto dentro de una estructura mucho mayor. No hablamos ya de unas decenas de galaxias. Hablamos de miles, de cúmulos y supercúmulos conectados por una red de materia que se extiende por cientos de millones de años luz. Es la telaraña cósmica. Lo primero que aparece son los cúmulos de galaxias. A diferencia del grupo local, donde solo hay unas pocas galaxias grandes, en un cúmulo rico pueden convivir cientos o incluso miles de galaxias. Están inmersas en un mismo pozo de gravedad, rodeadas por una nube de gas caliente que emite en rayos X y por un halo enorme de materia oscura. Entre las galaxias, el espacio no está vacío. Hay filamentos de gas, restos de interacciones, chorros de plasma impulsados por agujeros negros centrales. Un ejemplo cercano es el cúmulo de Virgo. Se encuentra a unos 50 o 60 millones de años luz de distancia. Contiene varios miles de galaxias. Entre ellas hay espirales, elípticas gigantes y enanas de todo tipo. El cúmulo de Virgo no es solo un sitio con muchas galaxias, es también una especie de nodo gravitatorio. La materia de su entorno fluye lentamente hacia él. Nuestra propia región del universo siente su tirón. El grupo local, sin embargo, no está dentro de Virgo. Está en las afueras. Forma parte de otra estructura más amplia que los astrónomos han llamado la Niaquea. Un supercúmulo que engloba a Virgo, a nuestra región y a otros cúmulos y grupos vecinos. El nombre significa cielo inmenso en hawaiano. Es apropiado. La Niaquea se extiende a lo largo de más de 500 millones de años luz. ¿Cómo sabemos que estas galaxias y cúmulos pertenecen a una misma estructura? No basta con verlas proyectadas en el cielo. Hay que medir sus distancias y sus movimientos.
la expansión del universo hace que, en promedio, las galaxias se alejen unas de otras. Pero sobre ese movimiento general se superponen velocidades peculiares debidas a la gravedad de las grandes concentraciones de materia. Siguiendo esas desviaciones, los astrónomos han reconstruido las corrientes de galaxias que fluyen hacia los núcleos de la telaraña. En un mapa de esas corrientes, el grupo local aparece como una pequeña gota de materia que cae lentamente por una pendiente gravitatoria. Esa pendiente nos conecta con Virgo y con otras concentraciones masivas. En esa imagen, el borde de la Vía Láctea es irrelevante. Lo que importa es la región de espacio en la que la materia se mueve de manera coherente, arrastrada por la misma cuenca de gravedad. La telaraña cósmica no está formada solo por cúmulos. Entre ellos se extienden filamentos. Son regiones largas y relativamente estrechas, donde la densidad de galaxias es mayor que en el promedio del universo, pero menor que en los cúmulos. A lo largo de esos filamentos, el gas y la materia oscura fluyen hacia los nodos masivos. Entre filamentos hay vacíos, grandes burbujas de espacio donde casi no hay galaxias. Esas regiones están subdensas. La materia tiende a escapar de ellas hacia las zonas más ricas. Si pudiéramos ver la distribución de materia oscura directamente, la imagen sería muy clara. Veríamos una red tridimensional de hilos brillantes conectando bolas densas. Las galaxias serían solo los puntitos luminosos que marcan los lugares donde la materia se ha concentrado lo suficiente como para formar estrellas. Desde esa perspectiva, la Vía Láctea no es más que un pequeño destello en uno de esos hilos. Esta estructura no surgió de la nada. En el universo temprano, las pequeñas fluctuaciones de densidad del plasma primordial se amplificaron con el tiempo. Donde había un poco más de materia, la gravedad la atrajo aún más. Esas zonas crecieron. Se convirtieron en los núcleos de los futuros cúmulos. Los filamentos marcan los caminos por los que esa materia cayó. Los vacíos quedaron como regiones que se vaciaron progresivamente. En ese contexto, hablar del borde de una galaxia es casi como hablar del borde de una ciudad vista desde un avión a gran altura. Se puede trazar una línea administrativa, pero la realidad es un continuo. Las casas se van volviendo menos densas. Los pueblos vecinos aparecen más adelante. Entre medias hay carreteras, barrios dispersos, zonas industriales. La telaraña cósmica es ese paisaje, llevado a escalas de millones de años luz. Sin embargo, incluso en esta escala gigantesca hay jerarquía. Dentro de un cúmulo, las galaxias están ligadas gravitatoriamente. Pueden colisionar, fusionarse, perder gas por el roce con el medio caliente del cúmulo. En un filamento, las galaxias se desplazan hacia los nodos más densos. En un vacío, las pocas galaxias presentes se alejan unas de otras más rápido que la media. Esa estructura condiciona el futuro de cada galaxia individual, incluida la nuestra. Para la Vía Láctea, pertenecer a una región relativamente tranquila tiene consecuencias. No estamos en el corazón de un cúmulo denso, donde las colisiones y fusiones serían constantes, donde el gas de la galaxia podría ser arrancado por la presión del entorno. Nuestro grupo local se encuentra en una zona intermedia, lo bastante densa como para formar varias galaxias grandes, pero no tan densa como para someterlas a un acoso continuo. Eso ha permitido una evolución prolongada del disco y del halo sin ser despojado por completo de su gas. Al mismo tiempo, formamos parte de una corriente de materia que se dirige, en última instancia, hacia concentraciones más masivas. Podemos imaginar al grupo local como una hoja flotando en un río cósmico que desemboca en el mar de un gran cúmulo. La hoja no nota el río en escalas humanas de tiempo.
pero en miles de millones de años, el movimiento acumulado es significativo. Nuestro entorno se desplazará muy lentamente hacia regiones más densas. Todo esto reencuadra la pregunta que nos guía. Queríamos saber dónde está el borde de nuestra galaxia. Hemos descubierto que la respuesta depende de la escala. A escala interna, el borde del disco se difumina en el halo. A escala del halo, la frontera se mezcla con el dominio del grupo local. Y a escala de la telaraña, la Vía Láctea es solo una unidad dentro de un flujo continuo de materia. Pero hay algo más que esta estructura nos permite hacer. Cuando miramos cúmulos y filamentos, encontramos galaxias que han vivido historias muy distintas a la nuestra. Algunas son elípticas gigantes, hinchadas por docenas de fusiones. Otras son espirales truncadas, sin gas, apagadas. Y hay un tipo particularmente espectacular: galaxias cuyos centros están tan activos que eclipsan a todas las estrellas juntas. Llenan el espacio de chorros relativistas y de burbujas de plasma. Son los faros extremos de la red cósmica, cuásares y galaxias oscuras. En la mayoría de las galaxias, el agujero negro central es un actor discreto. Está ahí, pesa millones o miles de millones de soles, pero solo traga materia de vez en cuando. En otras, en cambio, se convierte en el corazón de una máquina extrema. Cuando recibe suficiente combustible, se enciende un núcleo activo, y la galaxia entera cambia de carácter. El proceso empieza cerca del centro. Gas, polvo y hasta estrellas completas caen hacia el EWUC, el agujero negro. No caen en línea recta. Forman un disco de acreción. El material del disco gira a velocidades enormes. Se calienta por fricción. Alcanza temperaturas tan altas que emite desde rayos X hasta ondas de radio. Antes de cruzar el horizonte de sucesos, parte de esa energía se escapa en forma de radiación y de chorros. Esos chorros son la marca más espectacular de las galaxias extremas. Son flujos de partículas cargadas que salen disparadas desde las regiones cercanas al agujero negro. Viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Siguen las líneas del campo magnético que envuelve al disco. Cuando los vemos en radio, parecen lanzas delgadas que atraviesan la galaxia y se pierden en el espacio intergaláctico. En muchos casos, los chorros superan en tamaño al propio sistema de estrellas. La galaxia es solo un punto brillante en medio. Los chorros se extienden cientos de miles o incluso millones de años luz. En el extremo inflan lóbulos, burbujas gigantes de plasma que emiten en radio. Ese es el sello de las radiogalaxias. Un ejemplo cercano es NGC 2663. Es una galaxia elíptica masiva, a unos 90 millones de años luz. Observaciones recientes revelaron que lanza dos chorros muy colimados que se extienden unos 355 kiloparsecs en total. Eso son más de 1 millón de años luz. El chorro completo mide unas 50 veces el diámetro visible de la galaxia. En el mapa de radio, lo que domina no es la galaxia, sino los chorros que salen de ella. En el centro de NGC 2663 hay un agujero negro activo. El gas del entorno cae hacia él, se calienta y alimenta la máquina. El chorro recorre decenas de kiloparsecs sin dispersarse. En algunas regiones se estrecha y se vuelve más brillante. Es probable que el gas del entorno lo comprima y lo recolime, como si el medio intergaláctico fuera un molde que ajusta la forma del flujo. Ese diálogo entre chorro y entorno nos cuenta cómo se distribuye el gas alrededor
y cuánta energía está inyectando el agujero negro en el espacio que lo rodea. Otro ejemplo extremo está en el centro del cúmulo de Perseo. Allí encontramos una galaxia gigante llamada NGC 1275, también conocida como Perseus A. En imágenes de rayos X se ve una nube enorme de gas caliente que llena el cúmulo, y en el centro un sistema de cavidades, burbujas y filamentos. Es el trabajo del núcleo activo de NGC 1275. Los chorros del agujero negro inflan burbujas en el gas caliente. Esas burbujas desplazan el gas, tallan huecos que se ven como regiones más oscuras en rayos X y arrastran gas frío en forma de filamentos que se extienden decenas de miles de años luz. Aquí la galaxia ya no es solo una colección de estrellas, es un regulador del clima del cúmulo. El gas caliente del cúmulo tiende a enfriarse y a caer hacia el centro. Si se enfriara demasiado, formaría estrellas en grandes cantidades. Pero el agujero negro responde. Cuando recibe más gas, se activa. Sus chorros inyectan energía al entorno. Calientan el gas, inflan burbujas, interrumpe el flujo de enfriamiento. Ese ciclo de retroalimentación mantiene al cúmulo en un estado intermedio. Ni se enfría por completo, ni se recalienta hasta vaciarse. En muchas radiogalaxias vemos la misma historia. El chorro empuja el gas del entorno, crea cavidades, genera ondas de choque y vórtices. Parte de la energía se disipa en forma de calor, parte se conserva en los campos magnéticos y en las partículas relativistas. El resultado es un medio intergaláctico agitado, con regiones donde la formación estelar se frena y otras donde puede dispararse si el gas comprimido consigue enfriarse de nuevo. No todas las galaxias extremas son gigantes elípticas en cúmulos densos. Algunas espirales también han desarrollado chorros enormes. Un caso llamativo es el de una galaxia espiral similar a la nuestra, catalogada como J2345-0449. Sus chorros de radio se extienden más de 5 millones de años luz. Es una de las estructuras más grandes asociadas a una galaxia de este tipo. Demuestra que un disco con brazos, gas y formación estelar todavía puede albergar un núcleo muy activo, capaz de lanzar chorros que atraviesan el entorno. Los chorros tienen otra curiosidad. Desde nuestro punto de vista, a veces uno de ellos se ve mucho más brillante que el otro. No es que el agujero negro esté apuntando más energía hacia un lado. Es un efecto relativista. El chorro que viene hacia nosotros tiene su radiación comprimida por el movimiento casi lumínico. Aparece amplificado. El que se aleja se ve apagado. Este efecto de Chmiebus-Sose refuerzo Doppler ayuda a estimar velocidades y ángulos de los chorros respecto a nuestra línea de visión. Visto en conjunto, un núcleo activo convierte a la galaxia en una máquina de transformación de energía. El agujero negro toma energía gravitatoria del gas que cae y la devuelve al entorno en forma de radiación y chorros. Esa energía altera el ritmo al que se forman las estrellas. Echa parte del gas fuera de la galaxia, calienta el medio de los cúmulos, cambia la temperatura, la densidad y la dinámica del espacio que lo rodea. En el caso de la Vía Láctea, nuestro agujero negro central está hoy en un estado muy apagado. No lanza chorros gigantes, no inflama burbujas enormes en el halo. Pero hay indicios de que en el pasado pudo ser más activo. Restos de burbujas de rayos gamma y estructuras de radio sugieren que no siempre fue tan silencioso. En otras épocas,
Quizás nuestra galaxia también tuvo un núcleo luminoso que alteró el gas del halo y del grupo local. Comparada con NGC 2663 o con Perseus A, la Vía Láctea parece moderada. No es una radiogalaxia extrema. No domina un cúmulo rico. Pero está regida por las mismas leyes. El mismo tipo de agujero negro. Los mismos procesos de acreción y de retroalimentación, solo que en una versión más suave. Entender a los extremos nos ayuda a entender también a los casos intermedios. Hay un último detalle importante. Los chorros y los núcleos activos son muy visibles cuando están encendidos, pero no duran para siempre. La fase de actividad puede ocupar solo una fracción de la vida total de la galaxia. Es posible que muchas galaxias que hoy vemos normales hayan pasado por etapas de núcleo activo intenso y que vuelvan a encenderse si reciben una nueva dosis de gas, por ejemplo, tras una fusión o un encuentro cercano. Mensajes en el espacio-tiempo. Cuando los telescopios empezaron a detectar puntos de luz muy lejanos y muy brillantes, hubo confusión. Parecían estrellas, eran compactos. Pero su espectro decía otra cosa. Estaban tan lejos que para brillar así, tenían que liberar más energía que galaxias enteras. Eran cuasi estrellas, cuásares, la cara más extrema de los núcleos activos. Hoy sabemos qué son. En el centro de una galaxia, un agujero negro supermasivo recibe una avalancha de gas. Ese gas no cae en línea recta. Forma un disco de acreción. A medida que espirala hacia el agujero, se calienta por fricción y por fuerzas de marea. Llega a millones de grados. Brilla en todo el espectro. Parte de la energía se canaliza en chorros que salen disparados a casi la velocidad de la luz. La combinación de disco incandescente y chorros convierte al núcleo en un faro capaz de eclipsar al resto de las estrellas de la galaxia anfitriona. Un cuásar típico libera miles de veces más luz que una galaxia como la Vía Láctea. Y lo hace desde una región comparable en tamaño al sistema solar. La eficiencia con la que convierte masa en energía es enorme. Mucho mayor que la de la fusión nuclear en el interior de las estrellas. Por eso, durante un tiempo, el núcleo activo domina la escena. La galaxia queda reducida a un halo tenue alrededor de un punto enceguecedor. La mayoría de los cuásares que observamos se encuentran muy lejos. Eso significa que los vemos como eran cuando el universo era joven. Muchos están a distancias tales que su luz ha tardado más de 10.000 millones de años en llegar hasta nosotros. Los estamos viendo en una época en la que las grandes galaxias aún estaban creciendo con rapidez, alimentadas por fusiones y por flujos de gas frío que llegaban a lo largo de los filamentos de la telaraña cósmica. En ese contexto, el cuásar no es un accidente. Es un síntoma de crecimiento violento. Una gran reserva de gas cae hacia el centro. El agujero negro crece. El núcleo se enciende. Durante unos pocos cientos de millones de años, la galaxia entra en una fase turbulenta. Forma estrellas a un ritmo altísimo. Expulsa parte del gas en vientos. Enciende chorros que atraviesan el halo y el medio intergaláctico cercano. Luego, cuando el combustible se agota o es expulsado, el núcleo se apaga. El cuásar desaparece. Queda una galaxia masiva, con un agujero negro ahora inactivo o casi inactivo. El impacto de un cuásar no se limita a su propia galaxia. La radiación y los vientos pueden calentar el gas de los alrededores. Pueden frenar la formación de estrellas en galaxias vecinas, incluso a distancias de cientos de miles o millones de años luz. Estudios recientes muestran que, alrededor de algunos cuásares muy potentes, el gas de galaxias cercanas aparece ionizado y pobre en trazas de formación estelar reciente. Es como si el núcleo activo hubiera secado sus reservas. Paradójicamente,
ese mismo brillo extremo se ha convertido en una herramienta. Un cuásar lejano funciona como una linterna cósmica. Su luz atraviesa nubes de gas en el camino. Cada nube deja una huella, una pequeña mordida en el espectro. Esas absorciones revelan gas intergaláctico, filamentos de la telaraña y en algunos casos algo aún más curioso: galaxias que casi no tienen estrellas. Galaxias oscuras. Una galaxia oscura es, en esencia, un halo de materia oscura y gas que todavía no ha empezado a formar estrellas de manera eficiente, o que las forma a un ritmo tan bajo que el brillo estelar es despreciable. Durante mucho tiempo fueron un concepto teórico. Simulaciones de formación de galaxias predecían que debería existir una fase temprana, rica en gas pero pobre en estrellas. El problema era verlas. Sin estrellas no hay luz propia. Parecen invisibles. Ahí es donde los cuásares ayudan. Si una galaxia oscura se encuentra cerca de un cuásar brillante, la radiación ultravioleta del núcleo puede excitar el gas de hidrógeno de la galaxia. Ese gas responde emitiendo una línea característica, la Lyman alfa. Es una fluorescencia cósmica. La galaxia, que no brilla por sus estrellas, se enciende porque el cuásar la ilumina. Observaciones profundas con instrumentos como MUSE, en el Very Large Telescope, han aprovechado este efecto. Se apuntan a campos con cuásares potentes. Se integran muchas horas de exposición. En el espectro aparecen manchas de emisión Lyman alfa sin una población estelar clara asociada. Algunas de esas manchas son buenas candidatas a galaxias oscuras en el universo temprano. Sistemas donde el gas aún no ha colapsado lo suficiente en estrellas, pero que ya contienen masa y estructura. No todas las historias alrededor de los cuásares son tan limpias. Hubo un caso famoso, conocido como cuásar desnudo. Un núcleo activo muy brillante, H0450-2958, que parecía carecer de galaxia anfitriona observable. No se veía un bulbo, Ocalel o un disco claros alrededor. Eso llevó a propuestas audaces. Quizá el agujero negro había sido expulsado de su galaxia tras una fusión y estaba viajando solo. Quizá asistíamos a una fase en la que el núcleo se había encendido antes de que la galaxia terminara de ensamblarse. Con el tiempo, observaciones más profundas mostraron estructuras débiles de gas y estrellas, y posibles firmas de formación estelar inducida por el propio chorro del cuásar. La imagen cambió. No era un núcleo flotando en el vacío, sino un sistema complejo, donde el agujero negro y el gas circundante estaban formando al mismo tiempo una galaxia visible. Aún así, el episodio dejó una lección. En el universo real, la separación entre núcleo y galaxia puede ser difusa. En las etapas más violentas de crecimiento, el agujero negro y la galaxia se construyen uno al otro. En otros casos, los chorros parecen encender regiones distantes de gas, como si dibujaran con luz el contorno de estructuras que de otro modo serían invisibles. Pueden desencadenar formación estelar en nubes que atraviesan, o pueden barrer el gas y dejarlo demasiado caliente para colapsar. El mismo mecanismo que apaga las galaxias también puede, en circunstancias concretas, ayudar a encender otras. Todo esto nos obliga a ver a los cuásares no solo como faros lejanos, sino como agentes activos de la evolución cósmica. Regulan qué galaxias crecen y cuáles se apagan. Transforman gas frío en plasma caliente. Modulan la cantidad de estrellas que se formarán en el futuro. Y, mientras lo hacen, nos proporcionan información sobre épocas muy tempranas del universo, cuando las primeras grandes estructuras
estaban tomando forma. Nuestra propia galaxia parece tranquila en comparación, pero lleva cicatrices de actividad pasada. 2 enormes lóbulos de rayos gamma, las llamadas burbujas de Fermi, se elevan decenas de miles de años luz por encima y por debajo del plano. Su simetría y su forma apuntan a un estallido de energía en el centro de la Vía Láctea hace unos pocos millones de años. Es posible que se debieran a una fase moderadamente activa de nuestro agujero negro, una versión en miniatura de lo que vemos en cuásares lejanos. Que el núcleo de la Vía Láctea haya tenido episodios así cambia la manera en que pensamos el borde de nuestra galaxia. Significa que, en el pasado, chorros o vientos pudieron haber calentado el gas del halo, modificado la corona caliente y alterado el flujo de materia que entra y sale del sistema. El límite entre nuestra galaxia y el medio intergaláctico no es solo una pregunta de geometría. Es también el resultado de estos intercambios de energía, el futuro de nuestra galaxia. Cuando hablamos de galaxias, pensamos en luz, en estrellas, en gas que brilla. Pero el universo no solo se cuenta con fotones, también se cuenta con arrugas en el propio tejido del espacio-tiempo, ondas gravitacionales. Con ellas podemos seguir fenómenos que ocurren mucho más allá de la Vía Láctea y de su borde visible, fenómenos que a veces ni siquiera dejan un destello claro de luz. Una onda gravitacional es una perturbación del espacio-tiempo que viaja a la velocidad de la luz. Se produce cuando grandes masas se mueven de forma muy violenta y acelerada. Por ejemplo, cuando 2 agujeros negros giran uno en torno al otro y terminan fusionándose. O cuando 2 estrellas de neutrones, restos ultracompactos de supernovas, se acercan hasta chocar. La teoría general de la relatividad lo predijo hace más de un siglo, pero durante décadas todo fue teoría. La situación cambió cuando entraron en funcionamiento los grandes interferómetros en la Tierra. Instalaciones como LIGO y Virgo comenzaron a medir variaciones de distancia absurdamente pequeñas. Cambios de longitud menores que el diámetro de un protón, a lo largo de brazos de varios kilómetros. Esa sensibilidad era necesaria porque cuando una onda gravitacional pasa por la Tierra, lo que hace es estirar y comprimir el espacio a su paso. Apenas, pero lo suficiente como para que un haz de luz recorra un camino un poco más largo que el otro. En 2015 llegó la primera detección clara. Un chirrido. Una señal que subía en frecuencia y en amplitud durante una fracción de segundo. Era la firma de 2 agujeros negros, de decenas de masas solares cada uno, que se fusionaban a más de 1000 millones de años luz de distancia. Ningún telescopio había visto nada en esa región del cielo en ese momento. Solo la vibración del espacio-tiempo nos contó lo que había ocurrido. A partir de la forma de la señal, se pudo reconstruir la masa de los agujeros negros, la energía radiada y la distancia aproximada al sistema. Desde entonces, las detecciones se han multiplicado. Se han registrado decenas de eventos de fusión de agujeros negros, algunos con masas bastante mayores que las previstas por modelos clásicos de evolución estelar. Eso ha obligado a afinar las teorías sobre cómo nacen estos objetos en distintas galaxias, con distintas metalicidades y entornos. También se han observado fusiones de estrellas de neutrones. En ese caso, hubo luz además de ondas gravitacionales. Un destello de rayos gamma, seguido de una kilonova. Un brillo transitorio producido por la síntesis de elementos pesados como el oro y el platino en el material expulsado. En otras ocasiones, sin embargo, la señal de ondas gravitacionales llega sola. Se registran fusiones donde el objeto más ligero está en una zona ambigua. Es demasiado pesado para ser una estrella de neutrones típica. Demasiado ligero para ser un agujero negro normal,
según lo que habíamos visto en rayos X en la Vía Láctea. Es la llamada brecha de masas. Cada evento de este tipo abre preguntas. ¿Estamos viendo estrellas de neutrones ultramasivas que colapsan en el proceso? ¿O hay una población de agujeros negros ligeros que no habíamos sabido detectar con luz? La clave es que muchas de estas fusiones ocurren en galaxias lejanas, donde no distinguimos estrellas individuales. Son manchas tenues, pequeñas galaxias enanas, sistemas en cúmulos lejanos, o incluso regiones en los bordes de grandes galaxias donde apenas hay luz. Aunque no podamos resolverlas, las ondas gravitacionales nos traen información de primera mano sobre la población de objetos compactos que albergan. Es una forma de estudiar la evolución estelar más allá de la Vía Láctea, que no depende del brillo de las estrellas, sino de la física de sus restos. También cambia la forma en que pensamos el mapa del universo. En luz, el cielo está dominado por la Vía Láctea en primer plano y por galaxias y cúmulos detrás. En ondas gravitacionales, lo que vemos es una superposición de chirridos procedentes de todas partes. Cada señal viene de un sistema distinto, a una distancia distinta. Si en el futuro construimos detectores mucho más sensibles, tanto en Tierra como en el espacio, podremos empezar a detectar no solo eventos individuales, sino un fondo de ondas gravitacionales. Un murmullo colectivo producido por todas las fusiones que están ocurriendo en el universo observable. Ese fondo gravitacional sería algo así como la luz de fondo de microondas, pero en otra clave. Un recuerdo acumulado de procesos violentos en galaxias de todas las formas y tamaños, desde el borde de la nuestra hasta el límite alcanzable por nuestros instrumentos. Algunas propuestas apuntan incluso a que podríamos detectar ondas gravitacionales de periodos muchísimo más largos, usando púlsares como relojes ultraprecisos. Estas ondas de baja frecuencia vendrían de parejas de agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias que aún no se han fusionado del todo. Sería otra forma de ver cómo crecen, por fusiones, las estructuras gigantes del cosmos. Hay algo sutil en todo esto. Cuando observamos una fusión de agujeros negros a miles de millones de años luz, no estamos viendo solo un evento más en una galaxia lejana. Estamos extendiendo nuestra noción de dónde llega la Vía Láctea como observadora. La galaxia ya no es solo el lugar donde nacen nuestras estrellas. Es también la plataforma desde la cual podemos detectar ondas que vienen de cualquier parte del cielo, sin importar si la fuente está oculta por polvo, si la galaxia anfitriona es débil o si no hay emisión electromagnética detectable. En cierto sentido, las ondas gravitacionales atraviesan el borde de nuestra galaxia como si no existiera. No se frenan en el halo. No se desvían por el gas. Solo sienten la gravedad en grandes escalas. Para ellas, el límite entre dentro y fuera es irrelevante. Eso introduce una idea interesante. Nuestra galaxia tiene un borde dinámico si pensamos en luz y en gas, pero como observatorio gravitacional, está conectada directamente con todo el universo observable. Al mismo tiempo, estas señales nos recuerdan que el universo tiene sus propios límites. Cada vez que detectamos una fusión muy lejana, estamos oyendo algo que sucedió hace miles de millones de años. La onda ha viajado durante casi toda la historia del cosmos hasta atravesar el sistema solar. Más allá de cierta distancia, sin embargo, la expansión del universo y la debilidad de la señal harán imposible cualquier detección. Habrá eventos que ocurran, pero cuyos ecos nunca alcanzarán la sensibilidad de nuestros instrumentos. Y no solo hay límites técnicos.
hay límites físicos. Más allá de un cierto horizonte, la expansión acelerada del universo separará regiones del espacio tan rápido que ni la luz ni las ondas gravitacionales podrán cruzar de un lado a otro. Es un horizonte de sucesos cosmológicos. Un borde no de la materia, sino de la comunicación posible. Así, las ondas gravitacionales cumplen un papel curioso en nuestro viaje. Nos han permitido ir más allá de la Vía Láctea, más allá del grupo local, más allá de lo que podemos ver en luz, siguiendo choques de agujeros negros en galaxias que nunca resolveremos como puntos de luz individuales. Nos han enseñado que el universo es dinámico hasta en sus estructuras más extremas. Pero también nos han llevado, de forma natural, a una pregunta final. Si podemos oír colisiones tan lejanas, ¿hay algún límite absoluto a lo que podremos observar? ¿Existe un borde más fundamental que el del disco o el del halo? En el último tramo del viaje, vamos a dar un paso atrás más. Vamos a mirar la Vía Láctea como una galaxia que vive dentro de un universo con horizontes. Veremos qué significa, de verdad, hablar de borde cuando el propio espacio se expande, y qué futuro espera a nuestra galaxia cuando muchas de las luces que hoy vemos en el cielo hayan desaparecido para siempre de nuestro alcance.